¿Cómo fue la incorporación del Ecuador al mercado mundial? El notable auge cacahuetero que se inició al finalizar el siglo XIX fue el paso definitivo para la inserción del país en la División Internacional del Trabajo. En 1888, las exportaciones superaron por primera vez la marca de los 9 millones de dólares, manteniendo un nivel superior a los 7 millones hasta poco antes de la Revolución Liberal. De esta manera, el cacao, que estaba asociado a la historia económica y social de la costa desde la colonia, fue el motor de la recuperación económica y de una integración más profunda en el mercado mundial. En estas condiciones se transformaron los procesos de producción-circulación, la estructura de las clases sociales, las formas de articulación estatal, regional y nacional, así como las relaciones interregionales. El incremento de la demanda externa en los países industrializados, que habían alcanzado un considerable nivel de desarrollo, impulsó aún más el auge cacahuetero en el Ecuador, que disponía de condiciones favorables para la producción de la pepa de oro, como se le conoce normalmente. La serranía, en ese entonces, atravesaba por una depresión que favorecía la emigración de la mano de obra hacia la costa. Como se manifestó antes, la explotación cacahuetera fue realizada de forma extensiva a base de una escasa exigencia de capital y de tecnología, con un escaso poder de irradiación a la economía nacional. La acción del progresismo. Aquel periodo comprendido entre 1884 y 1895 fue determinante para esta inserción en la economía mundial, al favorecer la rápida adaptación del Ecuador a los cambiantes requerimientos externos. La movilización de recursos se amplió por la sustitución del diezmo para la Iglesia por impuesto del 3 por mil sobre la propiedad para compensar el clero. El diezmo producía un 40% de los ingresos fiscales al finalizar el siglo. Este diezmo era un impuesto recolectado por el Estado para la Iglesia y establecido en época de la colonia, y a su vez heredado por los gobiernos criollos. Este impuesto, del cual un tercio pasaba a las arcas fiscales y los 2/3 a la Iglesia, resultaba un peso para la producción agrícola, y su aplicación constituía otro mecanismo de represión y abuso. Tanto que su supresión, como reconoce Manuel Chiriboga, significó un poderoso impulso al incremento de la producción cacahuetera. Pero como se dijo anteriormente, sin establecer aliciente alguno para desarrollar el mercado interno, la eliminación del diezmo fue posible luego de una ardua lucha de los defensores del aperturismo contra los hacendados terratenientes, que, si bien tenían que cargar con el peso del tributo, protegían con él cierto control de actividades de beneficencia con el que ampliaban su poder sobre la masa indígena. Igualmente, les era mejor pagar un impuesto sobre la producción que sobre sus extensas propiedades. El centro buscó una mayor vinculación a la economía costeña, mientras que el sur logró alguna articulación externa con los sombreros de paja toquilla. Entonces, Ecuador, siendo un potencial líder en el mercado internacional, ¿a qué se debe el descenso del valor del cacao? Entonces esto tenemos que hablar de la crisis mundial de inicios del siglo y las consecuencias que tuvo para el Ecuador en manera general. Ya que el cacao era nuestro principal rubro de exportación, y al caer el mercado europeo, se produjo una seria crisis, sumada a las plagas de la monilla y la escoba de bruja, que arruinaron totalmente las plantaciones. La miseria que muchos experimentaron generó una gran protesta social. Se incrementó el poder económico de los terratenientes y de manera especial de los comerciantes y banqueros. Las instituciones bancarias ecuatorianas aprovecharon la coyuntural quiebra del Estado e hicieron préstamos al Estado y lograron que emitan leyes a su favor. Eso, sumado al aparecimiento de nuevos competidores como brasileros, colombianos y especialmente africanos, precipitaron el descenso de su valor de la pepa de oro. Se puede concluir que existen diferencias importantes del ingreso, donde el 20% de la población más rica
posee el 54.3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene el acceso al 4.2% de la riqueza y tiene una propiedad de solo el 0.1% de la tierra. Es decir, que el Ecuador depende mucho de la exportación de materias primas y de la producción de las tierras. Muchas gracias.